Bueno, recién lo veníamos anunciando, vamos a recibir al doctor Álvaro Ferrés, presidente de la UCINA, Asociación Uruguaya de Productores de Carne Intensiva Natural. Vamos a hablar del corral. Álvaro, en primer lugar, y para ir en orden cronológico, comencemos por el tema de la ventana de faena cuota 481. ¿Estaría ya comenzando en los primeros días de agosto? ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días, Martín. Buenos días a la audiencia. Sí, la ventana de carga de lo que he ganado de cuota empieza. No, hay algunos frigoríficos que ya arrancarían la semana que viene y después durante todo el mes de agosto. ¿Por qué está pasando eso? Y bueno, obviamente porque es donde está un volumen de ganado importante para faenar y donde está la oportunidad de hacer los cortes para que entre en Europa en fecha, aprovechando las ventanas de ingreso en la Unión Europea. Claro, ahora vamos a hablar en un ratito con Rafael Tardáguila sobre el comportamiento de Uruguay con respecto a lo que es el tema de las exportaciones, en este caso correspondiente a lo que ha sido el trimestre que arrancó el 1 de julio. Pero, ¿cómo va a ser esta ventana? ¿Es una ventana con más ganado de cuota o dentro, digamos, de lo que se venía manejando en los periodos, en las ventanas anteriores? A ver, el tema de la cuota, primero de todo, es la época del año que hay más ganado encerrado y si los corrales tienen que estar llenos, este es el momento del año para que estén llenos, por lo menos los que querían estar llenos, por el tema uno, la época del año que estamos viviendo, que es donde la gente tiende a sacar el ganado de los campos, a hacer lo que se llama ajustar carga, para no tener problemas en el invierno. Y lo segundo es porque es donde normalmente hay una expectativa de suban los valores, o por la famosa posafra, que podemos discutir mañana, podemos discutir si mañana pasado es el máximo o el menor precio, pero en esas dos circunstancias es cuando en esta época del año se encierra más ganado. Con respecto a la cuota, y bueno, la cuota te diría que es un negocio que se concentra en el mes de agosto y que tiene la problemática de que tienen una capacidad de faena, ahí tienen que aprovechar a faenar la mayor cantidad posible de ganado para entrar cuando se abra la ventana de ingreso en Europa. Y eso a veces limita que el crecimiento no sea tan importante. ¿Por qué? Porque no hay más capacidad para faenar tanto ganado en esos días. Entonces lo que está pasando en parte, y si vos lo averiguás y si vos lo ves o vos los estudiás, cada vez se mandan menos cortes, ya eso de mandar 80, 100 kilos por animal ya cada vez es menos, cada vez se mandan menos cortes, entonces precisan más volumen de animales para hacer la misma cantidad de cuota. Y ahí es donde yo veo que puede haber eventualmente una oportunidad de mantener volúmenes de faena o eventualmente si crecemos crecer un poco. Ahí está, Álvaro, y a propósito de eso, sumamente interesante, incluso lo hablábamos hoy de mañana con Rafael Tardáguila, puede suceder... ¿Cómo ves para adelante la incidencia, digamos, de las ventanas de faena cuota 481 en lo que es el tema del mercado? Que en algunos momentos se prioriza la ventana de faena 481 y se le quita, digamos, de alguna manera presión al mercado por el novillo spot. En la medida de que se da esa situación y que además por el acuerdo Europa-Estados Unidos la cuota para terceros países va a bajar, ¿pensás que la incidencia de las ventanas de faena de ganado de corral cada vez va a tener menos incidencia en lo que es el mercado de spot, o que se va a mantener en base a este razonamiento que recién estabas haciendo? A ver, yo creo que las ventanas se van a mantener en la medida que haya capacidad de mantenerse. Año a año van a ir bajando, como tú lo mencionaste, por lo tanto el volumen que crezca va a ser difícil, pero bueno, habrá que ver cómo maximizar esa oportunidad de cuota en la cantidad de animales que faenás y los cortes que querés entrar. Por lo tanto, yo creo que el negocio de la cuota frente al negocio del corral va a ir año a año bajando en su proporción y va a ir creciendo el negocio de no cuota. Por lo tanto, si eso es así, daría la sensación que las ventanas empezarían a tener menor incidencia del punto de vista que es cuando todo el mundo dice, bueno, van a faenar ganado de cuota, entonces los precios se estabilizan porque los frigoríficos están llenos de ese ganado y no precisan del otro. Y yo creo que eso lentamente va a ir cambiando. Bien, Álvaro, la próxima ventana ahora es en noviembre. ¿Cómo viene el panorama para esa ventana? Bueno, cómo está el momento también de la relación flaco-gordo es muy interesante hoy para el invernador, esa ecuación. ¿Cómo se viene proyectando la próxima ventana? Martín, la ventana de noviembre es una ventana que normalmente, eso no quiere decir que este año sea igual, pero normalmente es una ventana que disminuye un poco porque es la época del año donde hay mayor oferta de forraje. Entonces mucha gente tiene la oportunidad de o terminar su propio ganado o agregarle kilos a su propia hacienda, y eso no lo ofrece en el mercado. Por tanto, por el lado de la reposición es esperable que haya un incremento de valores. De hecho, hoy el novillo para cuota, como se llama, que hasta hace un mes valía 1.90, 1.95, ya se paga 2.10, 2.15. Y eso ya es reflejo de lo que te estoy comentando.
Por lo tanto, yo creo que va a ser una ventana atractiva desde el punto de vista del margen del negocio, pero que se va a ver un poco afectada por el lado de un incremento del precio de la reposición. Actualmente el negocio del corral es muy bueno, o sea, tenemos un margen que no lo esperaba ninguno, como consecuencia de que el precio del ganado gordo ha subido a valores que no pensábamos que podía haber llegado, sabíamos que iba a subir, había que ver hasta dónde llega, pero son buenos valores que permitió absorber la ecuación de costo de los granos que estaban altos y el precio de la reposición cuando empezamos a encerrar. Ahora para adelante yo creo que por el lado de la reposición puede llegar a haber ahí una disminución de los márgenes, pero creo que el negocio para noviembre va a ser un buen negocio. Creo que los márgenes, como los tenemos en el día de hoy, va a ser difícil de mantener. ¿Lo que se encierra para noviembre ya se encierra con un precio fijo o puede aparecer algún cambio en lo que es el modelo de negociación? ¿Cómo se visualiza el panorama hacia noviembre? Martín, a ver, acá hay tres modalidades de fijar precio. Un precio fijo, que nosotros somos muy afín, un precio piso y un precio techo, o una referencia de mercado, ACG o INAC, más X centavos por el peso de la carcasa. Creo que empezó a haber cada vez más negocios con una referencia más centavos por arriba. ¿Por qué? Porque al haber una cierta volatilidad del mercado, la gente no quiere quedar desenganchado de lo que pueda ser una oportunidad de suba. Entonces yo creo que se ha optado por un precio de referencia más un plus en centavos. Pero hay de las tres opciones de negocios y cada empresa y cada frigorífico y cada corral hace el negocio que le parezca más atractivo y conveniente. Álvaro, yo estaba mirando también hoy la gráfica de INAC donde se informa el valor medio del novillo en cuarta balanza. Bueno, la mayoría, estos son datos al 14 de julio, o sea, tienen algunos días. La mayoría de los negocios en cuarta balanza están ahí en el rango de 4.08, 4.14, luego comienza a bajar a 4.20 y hay luego sí una franja ya más de ganado que está en el entorno de 4.38 hasta 4.44. Esa, digamos, es una referencia 4.40, 4.45 para el ganado cuota que se va a faenar a partir ya de la semana próxima. A ver, Martín, en los negocios de precio fijo que nosotros escuchamos, depende el precio de la carcasa. No es lo mismo una carcasa de 2.40, 2.60, 2.80. El precio del piso y el techo estaban entre 4.20 y 4.40. Pero el que tomó como referencia ACG, por decir algo, capaz que te vende a 4.60, porque si el precio del mercado sigue subiendo, es probable que se puedan hacer volúmenes de negocio en ese entorno con 10 centavos más menos. Y eso creo que puede llegar a pasar. Y de hecho, Martín, cada vez más hay negocios de no cuota. O sea, cuando tú miras el peso de la carcasa, que es un dato que miran muchos, y ves que el peso de la carcasa está subiendo, eso es producto de que cada vez hay más ganado de no cuota y cada vez nosotros, los corrales de engorde, estamos estimulados a producir animales más pesados a la faena. Y ahí empezás a ver que hay negocios en otras épocas del año, no necesariamente en la ventana de cuota, que son de ganados de no cuota, que son de ganados de filot y que además se pagan sobreprecios. Claro. Y yo creo que eso es un poco todo lo que vos me estás diciendo ahora, porque no estamos en ventana de cuota, pero sí me estás hablando de valores interesantes con respecto al precio del mercado, ya que INAC es algo que se mira para atrás. Claro, Álvaro, a propósito de ese razonamiento, y antes de hablar un poquito de la tendencia del mercado en lo que tiene que ver a precios para las próximas semanas y cómo puede impactar este comienzo de la ventana de faena cuota 481, en esta actividad donde hemos tenido ya unas cuantas semanas de más de 50.000 cabezas, estamos con un nivel muy interesante de faena en este primer semestre del año, hay una participación mayor quizás de ganado entonces de corral de lo que sería habitualmente en esta época del año por la circunstancia y por cómo ha estado la ecuación. Martín, no tengas dudas de eso, sí. O sea, cada vez más empieza a ser importante y trascendente en el Uruguay los ganados provenientes de los corrales de engorde. Cada vez nos empezamos a preguntar cuánto ganado se termina de corral de engorde en Uruguay y ese número va creciendo. Y yo te lo decía hace un rato, yo creo que el Uruguay va a seguir creciendo en el número de ganados engordados en corrales de engorde. Ya sea cuota o no cuota, a mi entender va a crecer cada vez más el de no cuota, porque el Uruguay, dentro de no muchos años, va a tener una faena consistente y constante de alrededor de 3 millones de cabezas. Yo te decía que los frigoríficos van a tener que desengripar las roldanas, comprar roldanas nuevas, porque va a venir esa oferta de ganado, como consecuencia de que ya alcanzamos un estándar de volumen de vacas de cría. La tecnología de la cría está demostrando que se puede mantener un volumen importante de terneros,
Y acá lo que hay que hacer es acelerar el ciclo de recría, como te decía anteriormente, con animales más pesados, preparando para los corrales de engorde. Y los corrales de engorde hay, primero, toda una capacidad instalada ociosa, pero además puede crecer. Pero además, si se genera negocio como consecuencia de la oferta de granos y la oportunidad del Uruguay de insertarse a nivel internacional en los mercados de exportación de carne, yo creo que el Uruguay en no mucho tiempo va a estar en una faena constante de alrededor de 3 millones de cabezas de ganado, con mercados que le van a estar demandando a valores que correspondan al momento que estemos en el año, pero que sí le va a generar al Uruguay un dinamismo en la cadena de la producción de la carne, que a mi entender es algo que se esperaba, pero que se están empezando a dar las circunstancias para que se concrete. Y yo creo que ese es el desafío que tenemos para adelante, de la mano de los corrales de engorde, porque aquellos que te pueden asegurar la extracción de los campos en un sistema que a veces depende más de la naturaleza, son los sistemas de engorda corral. Por eso que creo que los corrales de engorde van a ser cada vez más incidentes, que van a generar la estabilidad en la faena y que van a generar el salto productivo en el volumen de faena. Pero además otra cosa, Martín, yo creo que hay otro tema que en el mundo se empezó a hablar, a mi entender bien, que es el tema de los biocombustibles. O sea, el tema de los biocombustibles hay que se está empezando a cuestionar, a mi entender bien, porque es caro producir combustible a partir de los granos. Yo creo que en Uruguay el tema de los biocombustibles habría que cuestionarlo todo, la ley de biocombustibles, porque ponerle etanol o ponerle biodiesel es carísimo. ¿Y por qué es caro? Porque producir esos combustibles y hacer las mezclas es un sobrecosto que estamos pagando como país. Y además de eso, hay energías alternativas más baratas. Hay una tendencia cada vez mayor al uso de la energía eléctrica. Si el Uruguay tiene energía eléctrica barata, en abundancia, fíjate que ha tenido que frenar molinos, y además tú ves que cada vez se venden más vehículos eléctricos, parecería ser que el tema va para allá, o el hidrógeno es otro de los temas que se vienen. Entonces los biocombustibles empiezan a estar cuestionados a nivel internacional y a nivel nacional. Y eso va a generar un volumen mayor de comida eventualmente para los animales y eventualmente para los corrales de engorda, mejores valores. Y yo creo que ahí viene otro cambio que va a explicar que pueda existir una alternativa de utilización de más granos en el sistema de terminación de ganado. Álvaro, hoy la faena está en 1.361.000 vacunos, el último dato que se conoció, esto al 17 de julio, 48% del total de esta faena es en novillos, 38% vacas, 12% vaquillonas. Vamos a pasar con luz las 2 millones de cabezas, quizás 2 millones, proyectando esto, 2.300.000 aproximadamente. ¿Qué porcentaje pensás que este año va a corresponder o estaríamos cerrando 2021 con participación de ganado de corral? Yo creo que el ganado de corral cómodo está arriba de las 400.000 reses, cómodo. Cuando te digo 400.000 reses, este año en particular, capaz que hay más novillos que otros años en relación a las vaquillonas, pero como arriba de las 400.000 reses. Y ese número, a nuestro entender, con los vaivenes propios del negocio, va a ir en un crecimiento año a año. Álvaro, pasando ahora a lo que es el precio. Recién decías, y antes de ir a lo que es ganado gordo, ¿pensás entonces que en la primavera el precio, la relación flaco-gordo va a cambiar y la reposición va a aumentar entonces? Yo creo que sí, Martín. De hecho, es lo que está pasando. O sea, a ver, es típico en el Uruguay que en el invierno la reposición baje, más en un país como el nuestro, que hoy tiene un volumen importante de ganado. El stock yo creo que va a incrementarse de vuelta. Hay ciertos cambios en los agricultores ganaderos, en el cual se han volcado más a la agricultura y menos a la ganadería. Pero también es verdad que viene la primavera. Entonces, cuando viene la primavera es cuando empieza a haber pasto. Y todos nosotros que trabajamos en el campo y tenemos campo, queremos que ese pasto convertirlo en carne. Y ahí empieza una lógica de demanda propia de ganado de reposición. Y, a su vez, los negocios, creo, de la carne a nivel internacional se van a mantener estables en cuanto a demanda y valores. Por lo tanto, va a haber una tendencia a que la gente quiera tener una oportunidad de negocios vendiendo el precio del ganado gordo a muy buenos valores y por lo tanto reponiendo para no bajar su stock. Entonces yo creo que se va a dar un dinamismo interesante en el segundo semestre donde va a mantenerse a buenos valores el gordo y va a haber un empuje al ganado reposición. El novillo spot, digamos, el mercado, digamos, general para el novillo, la vaca con destino a faena, ¿sigue subiendo mirando ya agosto o el comienzo de la ventana de faena cuota 481 y también la aparición de ganado general de corral, digamos, no cuota, pueden posicionar mejor a la industria y de alguna forma estabilizar el precio del ganado? En definitiva, ¿qué tendencia pensás que va a tener el precio del ganado gordo aquí en nuestro país? A ver, todo depende de cómo se mantenga el volumen de faena.
Creo que por el mes de julio va a seguir una tendencia al alza. En agosto va a aparecer volumen de ganado que nosotros hoy, dentro de 20 días, lo tenemos pronto para cargar, que hoy no lo estamos cargando. Entonces la lógica dice que va a haber más volumen de ganado, para faenar en el mes de agosto. Entonces parecería ser que en agosto seguir subiendo va a ser difícil como viene subiendo ahora. ¿Por qué? Porque naturalmente va a haber más volumen de ganado. Entonces yo creo que la demanda de ahora, por más que es muy importante, creo que explica un poco el aumento de valor, porque no hay ese volumen de ganados provenientes de la cuota, pero en el mes de agosto ese complemento de cuota puede llegar a frenar un poco la avidez de la industria, porque ya tienen los ganados precomprados. Doctor Álvaro Ferrés, presidente de la Asociación Uruguaya de Productores de Carne Intensiva Natural, muchas gracias. No, gracias a ti, Martín, y te mando un abrazo.